este, este día de presentaciones del simposio de verano con un tema que venimos desarrollando en el laboratorio hace aproximadamente unos 3 años, Bonafines, 2 años y medio. Este proyecto es parte del proyecto de doctorado del estudiante eh, Alberto Segovia, y lleva por título Peroxidasas DIP como alternativas para la remoción de colorantes textiles azoicos y antraquinónicos. Solamente un breve recordatorio para quien pues, no me ubique todavía por ahí, pues yo soy investigador por México, comisionado al instituto, por si me han visto pululando por ahí y no saben qué hago en la vida. Ya tengo pues unos añitos acá y pues básicamente respondo a un proyecto ante CONACYT que tiene que ver con la bioremediación de colorantes textiles y aproximaciones metagenómicas para ello, ¿no? Esta es precisamente una de las aproximaciones que hemos llevado a cabo en el laboratorio para, digamos que, desarrollar ese proyecto, ¿no? Las peroxidasas tipo DIP pues son una de las 6 superfamilias de hemoperoxidasas que se han definido hasta el día de hoy. Estas peroxidasas fueron descritas en 1999, se purificó la primera a partir del hongo Geotrichum candidum y son unas peroxidasas muy interesantes, se llaman DIP-type porque esto es una especie de acrónimo de decolorizing peroxidase, o sea, se ha demostrado que estas peroxidasas tienen una especie de preferencia por antraquinonas naturales y sintéticas y por tanto se han utilizado fundamentalmente para la biodegradación de colorantes textiles. Por otro lado, tienen la capacidad de ser enzimas bifuncionales con, digamos que, actividad oxidativa e hidrolítica en menor medida y pueden degradar una playa de sustratos aromáticos particulares, como pueden ser fenoles, betacarotenos, compuestos aromáticos, sulfuros, interalia. Las aproximaciones biotecnológicas con este tipo de peroxidasas han sido fundamentalmente para degradar colorantes textiles. ¿Por qué? Porque otros tipos de peroxidasas canónicas como lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa, pues no suelen ser las más especializadas o más eficientes frente a la diversidad tan alta de colorantes textiles que existen en la industria textil. Ahorita vamos a ver algo de eso, ¿no? Este tipo de peroxidasas, pues, por supuesto, sigue el ciclo catalítico clásico de las hemoperoxidasas. Aquí le pongo un ejemplo muy clásico con el colorante RB19, Reactive Blue 19. Este es el proceso de decoloración, así se queda más o menos cuando se decolora, y este es el proceso típico de catálisis típico de estas peroxidasas. No voy a describir el mecanismo para no tardarme en ello, pero bueno, todos sabemos que este proceso típico involucra la formación de un radical de alta energía que es el compuesto 1, luego el sustrato se oxida mediante la reducción de este compuesto a compuesto 2 y luego llega al resting state, ¿no? Y bueno, las características generales de este tipo de proteínas es que tienen un motivo muy conservado compuesto por glicina, 2 residuos hidrofóbicos, un aspartato que es vital para la catálisis. Se ha demostrado que cuando este aspartato se remueve, pues se abate la actividad. Tienen un plegamiento tipo ferredoxin Lightfold. Básicamente consiste de 4 láminas plegadas betas rodeadas por varias alfa hélices. Y bueno, en todas ellas el hemo está pues coordinado a un residuo de una histidina proximal, ¿no? Ahora bien, mencioné que este tipo de peroxidasa se aplica fundamentalmente en la biodegradación de colorantes textiles y se aplica fundamentalmente ahí por el impacto ambiental que tiene la industria textil en digamos, en la contaminación, ¿no? Entonces, esta parte, estos 2 minutos próximos los voy a aprovechar como para hacer un poco de actividad como activista, ¿no? Este, la industria textil, pues, consume de 40 a 65, puede ser hasta 100 litros incluso de agua por kilogramo de ropa procesada. Si hablamos de mezclilla, puede ser hasta 100 litros de agua. Se producen entre 700.000 y 1 millón de toneladas de colorantes por año. Hay más de 100.000 tipos de colorantes sintéticos en la industria y el mercado lo dominan 2 estructuras fundamentales: los colorantes azoicos y los colorantes antraquinónicos. Ahorita vamos a ver qué son los colorantes azoicos y los colorantes antraquinónicos. Los colorantes azoicos se caracterizan por tener este doble enlace nitrógeno-nitrógeno, que es el que llamamos cromóforo y es el responsable del
del color casi siempre son complejos moleculares aromáticos de mediano peso molecular y casi siempre tienen grupos sulfonatos sustituidos que les dan estabilidad y ciertas cuestiones, características particulares al colorante. Esto lo hace muy estables en el ambiente, ¿no? Aquí pongo el Red 40, que si bien no es textil, este es alimenticio, pero tiene importantes implicaciones, sobre todo cuando lo metaboliza la microbiota en el intestino, ¿no? Y bueno, los antraquinónicos, que son, como su nombre lo indica, derivados del antraceno. De ahí que los colorantes textiles y los productos del petróleo tengan cierta relación a nivel de bioremediación cuando se hace pues análisis de vías metabólicas y demás. ¿Por qué? Porque al ser derivados del antraceno, pues tienen vías metabólicas confluyentes, ¿no? Y bueno, quiero cerrar este pequeño punto con un video que yo mostré en 2020 cuando participé en este mismo evento. En aquel tiempo solo había hecho un bosquejo de lo que pasaba en Morelos con la industria textil. Morelos realmente no es un gran portento textilero ni maquilador, pero en el año 2018, en el año 2018 veíamos esto en el manantial de Chapultepec. Eh, Creo que está de más decir o imaginar lo que está sucediendo. Creo que fue la última vez que vi pececitos en ese manantial aquí en Morelos, ¿no? Sin embargo, en 2022, en 2021 ya observábamos esto en el Apatlaco, en Temisco, que es probablemente una de las zonas más bonitas que tiene el Apatlaco. En 2022 en Acapatzinco, aquí es el agua en color azul. Entonces, la reflexión que quiero dejar es que si Morelos no es un gran centro textil y ocurren este tipo de cosas, ¿qué puede estar ocurriendo en la cuenca del Atoyac y en la cuenca más grande del país, que es el Lerma Chapala Santiago, ¿no? Quién sabe cuál es su estatus y sabemos que hay N maquiladoras textiles en las riberas de esos ríos, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza este proyecto? Bueno, este proyecto realmente empieza en 2018. Yo trabajaba en el laboratorio de la doctora Herminia Loza Tavera, era postdoc en la Facultad de Química. Allí estudiábamos bacterias que degradaban poliuretano y analizábamos más de 20.000 proteínas anotadas, anotábamos más de 20.000 proteínas que provenían de un metagenoma que degradaba poliuretano. Eran realmente en realidad más de 40.000 proteínas, pero solo pudimos anotar unas 20.000 y nos llamaron la atención algunos puntos. De esas 20.000 proteínas, solo dos correspondían a DIP-type peroxidasas. Yo esperaba que siendo enzimas tan distribuidas en bacterias, pues hubiesen más, ¿sí? Y que fueran de dos clados muy particulares. Eso me llamó la atención y bueno, Minia amablemente me la cedió para que yo pudiera trabajar con esas proteínas, ya que yo me incorporaba aquí al IBT, ¿no? O sea, con una aproximación puramente exploratorias. Una de estas provenía de Paracoccus, es una especie nueva, no sabemos realmente cómo se llama, cuál es la especie, pero la hemos denominado PBDIP, y otra de Microbacteriaceae bacterium. Esto es un microorganismo que ni siquiera tiene género, clasificación a nivel de género, y denominamos esta peroxidasa como MB-DIP, ¿no? Tratando de hacer una asociación entre Paracoccus y Microbacteriaceae, ¿no? Solo sabemos que esto es una microbacteria, ¿no? Entonces, queríamos saber qué tan nuevas eran, si había posibilidad con estas enzimas, al menos en términos de novedad. Ahí les muestro los modelos que construyó Alberto en AlphaFold ya, eso fue ya cuando él se incorporó al proyecto. Y bueno, las DIP peroxidasas tienen tres grandes clasificaciones: la clase I o intermedia, la clase P o primitivo, la clase B o avanzada. Esta clasificación es la última del año 2023 y nosotros lo que hicimos fue, en una gran filogenia, fue tratar de ubicar entre estas clases a estas dos peroxidasas. Lo que pudimos observar es que la DIP de Paracoccus es una peroxidasa de la clase P y la de Microbacteriaceae es una peroxidasa de la clase 4, y mediante un test de divergencia filogenética, pues inferir novedad, ¿no? Mediante una prueba bayesiana, que técnicamente lo que hace es un test de especiación, pero como estamos tratando con una pues, secuencia de proteínas, pues esto es mejor interpretarlo como divergencia filogenética, ¿no? Entonces, el soporte bayesiano para la novedad de Paracoccus era muy alto. O sea, esta enzima podemos creer que es bastante novedosa. Creo que comparte entre un 60% de similitud con sus vecinas más cercanas, y la de Microbacteriaceae ya no tanto. Esta comparte como un 70% con la de Thermophora curvata, ¿no? Esto nos hizo formular estas hipótesis de trabajo, y las voy a llamar bona fide hipótesis de trabajo, ¿no? Porque esto es un proyecto exploratorio y realmente aquí tratar de generar predicciones y demás pues no tiene tanto sentido, ¿no? Estamos explorando, estamos pescando, ¿no? Entonces, suponemos que estas enzimas sí pueden degradar genobióticos por su
evidente homología con peroxidasas de familias taxonómicas respectivas, que tienen evidencias funcionales, mecanísticas y de estructura terciaria, ¿no? Y aquí tengo un disclaimer porque la última parte es más bien una provocación, entonces por favor no le hagan mucho caso, ¿no? Eso de que anticipamos que tengan determinantes catalíticos novedosos, por favor, estamos bien lejos de ese asunto. Aquí ni siquiera voy a hablar de catálisis, de estructura y de cuestiones mecanísticas, ¿no? Voy a hablar más bien de la aplicación, ¿no? En el futuro espero poder aproximar de mejor manera este punto, solamente que lo dejo ahí para que no se me olvide. Entonces nos abocamos a la caracterización. Y bueno, estos son los resultados de estas dos que tenemos con estas dos enzimas, ¿no? La peroxidasa de Paracoccus, pues sí, la pudimos purificar, la clonamos en vectores de E. coli DE3 y pues la purificación fue bastante exitosa en gradiente de imidazol. Esta sale a 300 milimolar, aquí está, es rojita como esperamos que sea la hemoproteína. Tenemos un buen rendimiento entre 153 y 167 miligramos por litro, en dependencia del batch de purificación y cómo nos vaya a nivel de laboratorio, así se ve, y es un buen, se ve que está bastante concentrada, tiene un peso molecular de 38.4 kilodaltones, y la de Microbacteriaceae similar, ¿no? 41.9 kilodaltones, esta salen los 300 y los 400 milimolar de imidazol, ¿no? Aquí ya están las dos juntas, perdón, aquí debe decir 38.4, no sé por qué dice 36.4, ¿está bien? Y bueno, también estimamos qué tanto era nuestro porcentaje de purificación, solamente comparando con la referencia de forma gráfica, ¿no? Luego llevamos a cabo un análisis espectral para determinar pues, esta banda de Soret que es típica de las hemoproteínas y que es eh, muy característica de las variaciones en el estado redox de estas proteínas. Entonces tenemos dos eh, gráficas. En esta estoy caracterizando a la peroxidasa de Paracoccus. Tenemos un primer pico en azul intenso, que es la banda de Soret clásica, y cuando la enzima se pone en presencia de peróxido de hidrógeno, pues observamos que hay digamos, un corrimiento de la banda, ¿no? Lo mismo pasa con la de microbacterase, perdón. Y pues lógicamente también podemos ver la reducción de la amplitud de la banda de Soret, lo que lógicamente nos está diciendo que estamos en presencia de una hemoproteína y que se sugiere la formación de este compuesto transitorio que es el compuesto 1, ¿no? Entonces, por ese lado estamos tranquilos. Luego asumimos la determinación del punto isoeléctrico y del radio hidrodinámico. ¿Por qué? Porque esto nos da claves biológicas fundamentales. Una, el tamaño aparente del complejo proteico en solución, y otra, la determinación del punto isoeléctrico, porque sabemos que en cercanías al punto isoeléctrico, pues las características de la proteína puede variar significativamente, ¿no? Entonces, para la determinación del radio hidrodinámico solamente lo pudimos hacer a pH 7 para la de Microbacteriaceae. Aquí tenemos los valores experimentales, 36 Armstrong, pero también hicimos una predicción usando el software HullRat, ¿no? Que nos da aproximadamente unos 35.22 Armstrong. Esto lo comparamos con una predicción utilizando la peroxidasa de termomospora curvata, con HullRat. De esta se tiene la estructura, se sabe su estado de oligomerización, no hay mayor asunto con esta. Y la predicción utilizando HullRat da un valor de 35.53 Armstrong para un dímero. Entonces esto nos hace al menos suponer hipotéticamente que nuestro caso, también pudiera estarse tratando de un dímero. Por supuesto que esto necesita pruebas mucho más finas, ¿no? Quizás cromatografía en gel, esas pruebas las estamos haciendo recientemente, ¿no? Y lo mismo para Coccus. Aquí sí lo hicimos a pH 4 y a pH 7. Esta es un poco más compleja y tomamos como referencias las peroxidasas de Microbacterium semactidis, que tienen estructura también determinada, y hicimos también la simulación con HullRat. Entonces aquí lo más coherente o lo que parece indicar este resultado es que este es un hexámero o que se ordena como hexámero. Entonces, dímero y hexámero serían nuestras hipótesis para probar con otras técnicas experimentales. En el caso del punto isoeléctrico, en ambos casos están cerca de 5 perdón, para Coccus 5.16 y 4.17 para la de Microbacteriaceae. Eso lo hicimos determinando el potencial Z y fue en colaboración con el doctor Andrés Zárate en Ensenada. La siguiente parte de la caracterización para este tipo de enzimas es pues, lo que se hace casi siempre en bioquímica, ¿no? pH óptimo, estabilidad, temperatura óptima, estabilidad, temperatura, pues para ver cuál es el rango que tenemos y para tratar de pues, explorar sus aplicaciones biotecnológicas.
Creo que en algún momento dije que estas enzimas eran fundamentalmente activas a pHs ácidos y es clarísimo, ¿no? El pH óptimo de la enzima de Paracoccus es 4.5 y la de Microbacteriaceae es 4, creo recordar. Y bueno, son estables entre el 4.5 y 7 más o menos porque conservan más del 80% de la actividad, la de Paracoccus, y la de Microbacteriaceae es un poco menos estable. Esta conserva menos actividad en la medida que aumenta el pH. O sea, esta es un poco más sensible al pH. Lo mismo para la temperatura óptima. La temperatura óptima es 40 grados Celsius para la de Paracoccus y alrededor de 40 grados Celsius también para la de Microbacteriaceae. Sin embargo, hay una observación que no nos deja muy tranquilo. Este experimento queremos repetirlo a pesar de que lo hicimos en, en Ensenada y lo hemos repetido acá y los datos más o menos se replican, pero no parecen ser las enzimas más estables a pH, ¿no? Después de aproximadamente unas 4 horas conservan muy poca de su actividad y pues esto es algo en lo que tenemos que trabajar porque no parecen ser las enzimas más estables a temperatura, perdón. Posteriormente nos abocamos a llevar a cabo la caracterización cinética y aquí hay un detalle. La caracterización cinética la hacemos con el sustrato clásico de las peroxidasas y placasas y demás, que es el ABTS, ¿no? Esto es un compuesto modelo para llevar a cabo esto. Pero bueno, el peróxido de hidrógeno también es sustrato de estas enzimas y bueno, la determinación cinética o de las constantes cinéticas están hechas utilizando fundamentalmente ABTS y peróxido de hidrógeno. No lo hemos hecho con sustratos prácticos como los colorantes textiles por dificultades intrínsecas de los métodos, ¿no? Ahorita van a ver qué cosas tan particulares hacen estas proteínas que a nosotros nos pareció interesante, ¿no? Variando las concentraciones de ABTS, pues se ve que sigue una cinética pues, miqueliana, pero cuando modulamos las concentraciones de peróxido de hidrógeno, vemos inhibición, ¿sí? O sea, aquí están calculadas las constantes de inhibición para el peróxido de hidrógeno en ambos casos. Un dato interesante es que esta parece ser un poco más sensible al peróxido de hidrógeno, ya que tiene una constante de inhibición pues, menor. Y bueno, algo importante aquí en la eficiencia catalítica es que se ajusta a las predicciones que se han hecho de acuerdo a la clasificación. Esperábamos que para la clase P, perdón, para la proteína de Paracoccus, que es de la clase CIP, de la clase P primitiva, pues estuviera en el orden de 10 a la 3, no sobrepasan el orden de 10 a la 4, y para la clase intermedia, pues siempre andan en el orden de 10 a la 4 o 10 a la 5 en eficiencia catalítica, ¿no? No parecen la gran cosa, no parecen lo más exótico del mundo desde el punto de vista catalítico. Denme chance, vamos a ver si lo que sigue funciona. Aquí nomás una pequeña digresión. Estas enzimas suelen tener cinéticas complejas. ¿Por qué suelen tener cinéticas complejas? Se ha observado que muestran cooperatividad, inhibición por ABTS, inhibición por peróxido de hidrógeno, y muchos autores lo que plantean es que una de las causas de estas cinéticas complejas es que a veces en un mismo batch puede haber presencia de diferentes oligómeros y que a lo mejor el control del proceso de purificación debería ser lo más estricto posible para tratar de controlar estas diferencias oligoméricas y tratar de que las cinéticas sean un poco más coherentes. Quizás las cinéticas es algo a lo que tengamos que dedicarle un poco más de atención, ¿no? Y bueno, una colaboración también con la doctora Marcela, pues surgió la propuesta de que caracterizáramos otros sustratos que históricamente pues, han sido también degradados por peroxidasas tipo IP, por otro tipo de peroxidasas, ¿no? Estos son sustratos con relevancia ambiental también, ¿no? Fenoles, metilfenol, el ácido hidroxibenzoico, el nitrofenol. Pero bueno, aquí hicimos la determinación del número total de recambio porque, de nuevo, hacer las cinéticas clásicas con los sustratos con este tipo de enzimas por su modo de acción es un poco más complicado. Entonces, determinar el número total de recambio fue algo más simple. Aquí solamente hacer la digresión de que el mejor valor se obtuvo con el benzenodiol, que tiene un número total de recambio pues mucho más alto. Por supuesto, si esto lo comparamos con la campeona olímpica de las peroxidasas, que es la peroxidasa de rábano, por supuesto que estos valores palidecen, ¿no? Pero bueno, realmente estos compuestos en particular no parecen ser los sustratos más ideales para este tipo de peroxidasas, a excepción del 1,4-benzenodiol. Y ahora sí, hablemos de cómo se comportan frente a la biotransformación. Alberto ha probado al menos
unos 19 colorantes purificados, o sea, puros, perdón, de diferente naturaleza y un colorante industrial, que es una preparación, una formulación industrial directamente que no aparece en esta lista. Por favor, recuerden esta pequeña imagen que es de un artículo de cómo ocurre el proceso de degradación del RB19 por una dipiperoxidasa clásica. Esto también, esta decoloración pues también se observa, la hemos observado en el laboratorio, digamos, con la lacasa de Corellopsis, que amablemente nos ha facilitado la doctora Marcela, y el proceso es muy smooth, ¿no? La decoloración es gradual, no se forma ningún tipo de precipitado, no hay mayor asunto, ¿no? O sea, se decolora de forma casi hermosa. Eso es lo que esperamos de las peroxidasas. Cuando nosotros la probamos con nuestra batería de colorantes, no, esto no fue lo que pasó. Este es el fenotipo, si se le puede llamar así, que observamos. Cuando nosotros ponemos en contacto el colorante homogéneo con la peroxidasa, aquí no hay controles, pero ahorita lo van a ver, esto es lo que vemos. Un efecto de precipitación, o sea, como que se empieza a coagular y luego empieza a precipitar el colorante. Esto pudiera no parecer tan atractivo y quién sabe sí. ¿Por qué? Porque quizás desde el punto de vista tecnológico esto sea un poco más interesante porque permitiría en ciertas matrices separar físicamente el colorante y clarificar el agua, ¿no? Sobre la base de que el tratamiento actual de aguas residuales es la clarificación, ¿no? Le dije que trabajamos con 19 colorantes, pero 4 fueron los ganadores, 4 fueron los que se comportaron de mejor manera, ¿no? El Bad Red, que es una antraquinona, el negro directo, el Disperse Orange y el Reactive Blue 19, ¿no? Entonces aquí sí está el control sin tratar, que lógicamente tiene de todo menos la enzima, el tratamiento con la peroxidasa de Paracoccus, el tratamiento con la peroxidasa de microbacteria, y así para cada caso. Control, peroxidasa de Paracoccus, peroxidasa de microbacterium, y este es el fenotipo que observamos siempre. O sea, en las primeras minutos, en volúmenes más grandes horas, empieza un proceso como de burbujeo, muy lento, y luego empieza a precipitar el colorante, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí en los grafos de los espectros UV visibles, encima tenemos el espectro de colorante sin tratar y abajo ya después el colorante tratado, por supuesto, centrifugando estos tratamientos, ¿no? Entonces, sí nos llamó la atención este fenotipo, o sea, esto está precipitando el colorante, llevando a cabo un efecto más bien de separación física. Nos surge la duda de si hay modificación química, para probablemente pensar en un mecanismo de precipitación con modificación química. Nos interesa la modificación química. Y otro detalle es que lo que se precipita ya no es soluble en agua. Entonces eso también me hace pensar de que eso se está modificando químicamente de alguna manera. Estas serían las tasas de remoción, le vamos a llamar, porque evidentemente esto no es de biodegradación bona fide. Para los azoicos es un poco menor, para las antraquinonas es un poco mayor. Tenemos las tasas de biotransformación para toda la lista de colorantes, excepto estos dos, en cuyos casos la biotransformación es muy pequeña. Para el resto es bastante regular, es bastante aceptable. Por supuesto, haciendo la discreción de que estos se comportan siempre mejor con colorantes de tipo antraquinónico, ¿no? Voy a apurar. Así se ve, digamos que un zoom de este asunto, tratamiento a las 2 horas, un control, tratamiento a las 2 horas, tratamiento a las 3 horas. Así se ve el proceso de separación y esto es ya centrifugado, ¿no? Híjole, me voy a apurar porque no me queda mucho tiempo. También llevamos a cabo estudios de cambios estructurales por FTIR. No voy a discutir esos resultados, pero lo tenemos para aproximadamente 15 de los colorantes que evaluamos y por lo general sí observamos cambios en la estructura del precipitado, ¿no? Que nos sugerirían que hay cambios, modificaciones químicas después del tratamiento. Y bueno, decidimos seleccionar uno de los colorantes, el RB19, que es con el que mejor se comportan, para llevar a cabo un estudio de análisis de metabolitos por UPLC masas. Además, porque también fue el único para el cual se pudo montar la técnica en colaboración con el doctor Gildardo Rivera en el IPN, ¿no? Entonces, este es el RB19 en solución sin tratar. Y aquí vemos un pico mayoritario a 634 y uno a 656. Y luego, después de tratado, se mantiene el pico 634 y aparece un pico nuevo. La interpretación es
la siguiente. El pico a 656 es un aducto de este compuesto, un aducto protonado, y el pico a 664 es el compuesto desprotonado, ¿no? Y esto es un nuevo pico que su masa molecular coincide con la estructura antraquinónica del compuesto. Hay un detalle, esto sugeriría que aquí se está produciendo un corte en esta parte y que esta estructura se queda estabilizada y no sabemos qué pasa con esto, ¿no? Hay un artículo que habla de este corte, pero la estructura que muestra es esta que está acá, esta estructura de abajo, que migra un poco a 320 y tantos, esta estructura de acá. Entonces todavía tenemos duda en la asignación, tenemos que refinar todavía la asignación, pero por ahí estamos, ¿no? Y ya para cerrar, hicimos algunas pruebas de toxicidad en el sobrenadante y en el precipitado, para hablar de este asunto. Y lo que vemos es que al menos en las horas 6 y 4, el sobrenadante no es tóxico, pero a las 24 horas todo es tóxico. Sobrenadante y precipitado es tóxico. De hecho, en el precipitado el porcentaje de sobrevivencia es 0. Y esto nos está diciendo algo. O sea, ese precipitado o bien hay unas modificaciones químicas que lo convierten en algo exageradamente tóxico, o se acabó el oxígeno en la celda de tratamiento con artemia salina. No hemos podido todavía diferenciar ese punto, ¿no? Y este es un comportamiento que ocurre para los 4 colorantes ganadores con ambas proteínas, ¿no? O sea, entre 4 y 6 horas el sobrenadante parece no ser tóxico, el precipitado es un poco más tóxico, a las 24 horas todo es muy tóxico. Esta observación no es rara, eso suele suceder siempre que hacemos biotratamiento con ciertas enzimas oxidativas de compuestos derivados del petróleo y demás. Los productos del metabolismo suelen ser a veces más tóxicos que los parentales, ¿no? Y ya voy a cerrar, voy a saltarme todo esto. Este proyecto nosotros lo sometimos al proceso de Ignite de Gridets. Formamos un equipo, le vendimos la idea y pues fuimos apoyados favorablemente. Esto recientemente acaba de suceder, nos han apoyado con presupuesto para llevar a cabo el desarrollo y consolidación de ese proyecto a través de una startup. Este es Alberto, que es el que ha llevado a cabo el proyecto fundamentalmente, y los colaboradores que, con los que pensamos echar a andar la startup. Y bueno, nada, agradecerle a ustedes y agradecer a todos los colaboradores, las instituciones, y Alberto, que se ha echado una chamba súper agresiva en poco más de 2 años. Muchas gracias. Ok, tendremos tiempo, 2 minutos para algunas preguntas. Igual aprovechamos para la transición. Ayson, felicidades tanto por el trabajo como por Gridex. ¿Cómo se llama la startup? Innova Biotech. Innova Biotech. Muy bien, felicidades. Va a cambiar. ¿Va a cambiar? Va a cambiar el nombre, sí. El nombre, ok. Oye, ¿tienen alguna hipótesis de que, dijiste que a lo mejor había algún cambio que volvía a la enzima también un precipitante, ¿no? ¿Tienen alguna hipótesis de qué puede estar pasando ahí porque sorprende que se vuelva un fenómeno físico, ¿no? Pero que más bien es un fenómeno físico que está ocasionado por un cambio químico, ¿no? No sé si, yo sé que no lo saben y dijiste que eso, pero ¿tienen alguna hipótesis de qué puede estar pasando? Realmente en lo que hemos pensado es en el mecanismo que siguen estas enzimas con los colorantes en general. O sea, no es el mecanismo típico de las peroxidasas donde los sustratos pequeños entran al sitio activo y demás. En este caso lo que ocurre casi siempre es catálisis superficial porque los sustratos antraquinónicos son muy bulkis. Entonces, creemos que estas enzimas tengan este tipo de mecanismo de catálisis superficial y no donde el sustrato entra al sitio activo y demás, pudiera estar afectando, pudiera estar influyendo en este tipo de fenómenos. O sea, tenemos una enzima que básicamente lo que se convierte en un biofloculante, una cosa así, ¿no? Y la modificación, solo hasta que confirmemos la modificación química bona fide, pues podremos hacernos una idea. Pero sí sería un problema que se vuelve más tóxico al precipitado, ¿no? Sí, sería evidentemente un problema. Tendríamos que pensar en tratamientos de lodos posteriores y demás. Pero eso yo lo he visto en tratamiento de muchas otras enzimas, como otros compuestos como petróleo y demás, ¿no? Casi siempre se vuelven más tóxicos. Es un asunto eso. Ok, rapidísimo. Nada más son un par de comentarios.
El control sería muy fácil, pues no hay que ponerle peróxido y ver si la enzima está actuando como floculante, pero está muy bien reportado que son formación de dímeros o especies mayores que precipitan y de hecho es, como ya dijiste, bueno, porque son fáciles de remover como precipitado. Y nada más un comentario de Jackson, no estoy muy segura de ese supuesto efecto de inhibición del peróxido. Yo creo que es inactivación, como se ha visto para todas las hemoperoxidasas a concentraciones altas de peróxido. Tiene un punto. Gracias. Ok, gracias, Jackson. Gracias.